Respira. Sé que has estado estresada o estresado, buscando la mejor manera para plantear tus situaciones significativas, tomando en cuenta la problemática nacional y las problemáticas de tu institución educativa. Tranquilo, tranquila. El día de hoy vamos a aclarar todo para que puedas estar en calma. Situaciones significativas. Vamos a ver cómo vamos a aplicar las situaciones significativas con ejemplos claros. Cómo podemos adecuar diversas situaciones de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo al contexto nacional. Para esto, vamos a ordenar las necesidades y demandas de tus estudiantes. Eso va a ser primordial. Quiero que tomes en cuenta la importancia de entender las problemáticas nacionales, el contexto social, cultural y las demandas de tus estudiantes, cuáles son las problemáticas de tu institución educativa. Vamos a mirar el siguiente cuadro. Esta es una matriz de necesidades y demandas. Aquí vas a colocar los aspectos, problemas, causas, posibles alternativas de solución y necesidades de aprendizaje. Los aspectos importantes que hay que trabajar, los que sí o sí debemos abordar, de acuerdo a las necesidades nacionales, sociales y de su institución educativa. Fíjate, situación nacional, ¿qué es lo que pasa aquí? Problema. Hay un problema que justamente pasó, que es el fenómeno Yaku, ¿verdad? El problema climático. Ahora, ¿cuál es el problema en sí que hemos detectado que hay en los estudiantes? Tú tienes que adaptarlo. Entonces, el problema que vemos es desconocimiento de estrategias para regular las emociones frente a situaciones adversas en relación a su contexto, ¿verdad? ¿Qué lo puede causar? Vamos debatiendo con los demás colegas. Haz una lluvia de ideas también. Estudiantes con secuelas de la pandemia, la falta de acompañamiento en el hogar también, estudiantes con ansiedad ante los fenómenos naturales circunstanciales, ¿verdad? Ahora, posibles alternativas de solución. Toma en cuenta esto. Por ejemplo, vamos a dar soporte emocional de parte de docentes, tutores. Sensibilizar y comprometer a los padres de familia sobre la importancia del cuidado emocional. Fíjate esta palabra, importancia del cuidado emocional. Realizar el seguimiento a estudiantes que necesitan atención emocional. Talleres teóricos y prácticos. Actividades lúdicas y aplicación de dinámica, relajación. Ahora, vamos con las necesidades de aprendizaje de acuerdo a las posibles alternativas de solución. Conoce las diferentes emociones humanas a partir de situaciones significativas, por ejemplo. Conocer estrategias para regular sus emociones, otro punto, otra necesidad de aprendizaje. Importancia del cuidado emocional partiendo de la parte fisiológica, psicológica, neurológica y social. El manejo de la inteligencia emocional. Y la práctica de habilidades socioemocionales y artísticas. Fíjate, ahora, en base a estas necesidades de aprendizaje que surgen después del análisis de nuestra matriz de necesidades y demandas, vamos entonces a priorizar lo que queremos trabajar de acuerdo a nuestra área. Vamos a poner el ejemplo del área de arte y cultura. Vamos con un propósito. El propósito tiene que estar claro. Una vez que tú has identificado las necesidades de aprendizaje del estudiante, encuentra una y dale el propósito claro. Tengo un propósito. Por ejemplo, los estudiantes tomen conciencia de la importancia que es el cuidado emocional, utilizando el arte como medio de expresión. Eso es lo que quiero realizar. Entonces, la conciencia de los estudiantes. Ahora, vamos a definir el lenguaje artístico. Esto es importante. Este es mi objetivo general. Después lo voy a volver más y más específico. Tranquilo, tranquila. Ahora, vamos a definir el lenguaje artístico con el cual yo podría lograr este propósito. Que el estudiante tenga un producto. A ver, mira, tenemos 4 lenguajes artísticos: teatro, música, danza, artes visuales. Ahora, por ejemplo, coloca teatro, títeres, dramatización, pantomima; música, canto, instrumento musical, coro; danza, danza urbana, danzas tradicionales, danza clásica; artes visuales, artes plásticas, fotografía, artes digitales. Falta muchísimo más de disciplinas incluidas en cada uno de los elementos artísticos, ¿verdad? Pero de los lenguajes artísticos, pero tranquilo, tranquila, vamos a ir incluyéndolos poco a poco. Ahora, vamos a poner esto como ejemplo. Tenemos estas opciones. Entonces, vamos ahora a decidir qué es lo que vamos a hacer. Recuerda siempre tu propósito. Ahora, tú quieres que el estudiante tome conciencia del cuidado emocional, que utilice el arte como este medio, ¿verdad? Entonces decide. En mi caso voy a decidir artes plásticas. ¿Qué te parece? Y voy a decidir la iconografía. Artes plásticas incluye bastantes lenguajes artísticos dentro de la misma, ¿verdad? Bastantes disciplinas artísticas. Por ejemplo, la ciencia de la iconografía, ¿verdad? ¿Por qué? Decido lo siguiente: símbolos y diseños que reflejen su cuidado emocional.
Ahora, no he elegido los otros porque creo que el estudiante todavía no puede desenvolverse en cuanto al danza y al teatro porque es un proceso. Todavía no quiero enfrentarlo a él. Entonces, pienso que las artes plásticas me ayudaría a que el estudiante me conozca y que también a la vez pueda expresarse. Ahora, fíjense, ahora sí me voy al propósito específico. Este tiene que ser un propósito resumido para que los estudiantes lo entiendan. Fíjate, y aquí voy a incluir mis 2 competencias, las cuales voy a trabajar, porque en mi experiencia quiero trabajar las 2. Tú puedes decidir cuál de las competencias trabajas de acuerdo al área que tienes. Por ejemplo, voy a trabajar 1, 2, mínimo tenemos que trabajar 2 por lo menos, involucrarlas, ¿está bien? Entonces no necesitamos trabajar todos en una misma experiencia, pero sí que necesitamos trabajar por lo menos 2. A ver, propósito resumido para que los estudiantes lo entiendan. En mi caso involucro la primera, apreciar de manera crítica manifestaciones artísticas e iconográficas. Para inspirarnos, luego viene la segunda, que es la segunda competencia, a crear un proyecto artístico haciendo uso de símbolos que nos motiven a cuidar nuestras emociones. Me parece que la simbología es esencial para que el estudiante pueda cuidar sus emociones y parte de que él se exprese desde lo que siente y desde lo que le gusta, ¿verdad? Producto, un proyecto inspirado a la iconografía peruana, un objeto representativo de mi comunidad, que nos motive a cuidar la salud emocional. Puede ser que me inspire la iconografía peruana, puede ser un objeto representativo de mi comunidad, pero que me motive a cuidar mi salud emocional. Adecuándolo, ¿verdad? Yo me inspiro en los elementos iconográficos, cómo están organizados, ordenados, y luego yo desde mis gustos, desde mis intereses y utilizando los símbolos que me representan, voy a realizar mi producto iconográfico. Fíjate, pero tienes que detallar cuáles son las características. Por ejemplo, en mi caso es un dibujo que contenga elementos o símbolos iconográficos que representen el cuidado de sus emociones. Ahora, voy a utilizar el ritmo del color. Lo que quiere decir es que voy a utilizar el color y a la vez le voy a dar un ritmo a todos los elementos que contienen la iconografía. Ahora, fíjate, tú puedes decidir qué producto hacer. Profesora, yo quisiera realizar una vasija, quiero hacer un producto en cerámica, quiero hacer un diseño con plastilinas, etc. Tú decides, ¿está bien? Decide la característica del producto. Va a ser una vasija o va a ser un elemento con plastilina. Y luego en ese elemento vas a hacer que el estudiante coloque todo lo que ha aprendido con la iconografía, ¿verdad? Los elementos, los diseños. Inclusive puede ser una botella de plástico, una botella que le permita al estudiante colocar ahí los diseños que le llaman la atención utilizando el ritmo de color. Fíjate. Entonces yo establecí un dibujo para que el estudiante pueda expresarse y pueda presentarlo. Obviamente es un dibujo grande, hay unas medidas específicas que posteriormente yo individualmente voy a explicarles, voy a decirles cómo va a ser la presentación, porque hay que exponer el trabajo, ¿verdad? Ahora sí, procesos de estrategia para el desarrollo de las competencias. Tienes que tener esto muy en claro. ¿Cuáles son los procesos y las estrategias para el desarrollo de las competencias? Puedes ayudarte de documentos informativos del ministerio, averiguar de qué manera yo puedo utilizar los procesos y las estrategias. Ayúdate del currículo nacional, ahí se encuentran los procesos. Ayúdate de la programación de secundaria o de primaria. Tienes que ver del documento de orientaciones para el desarrollo de competencias de cada área. Ahora, vamos a ver en este caso del proceso de educación artística. Por ejemplo, vamos a ver 2 procesos importantes. Ahora, no son los únicos, pero los que más resaltan, los que más destacan. Vamos con el proceso de análisis crítico, que tiene que ver justamente con la competencia de apreciación crítica, ¿verdad? Aquí el estudiante tiene que desarrollar este ciclo o tratar de, no necesariamente todo, pero tratar de, y no necesariamente en una sesión. Recuerda que trabajamos por experiencias de aprendizaje. Ahora fíjate, tiene que haber una reacción inicial, una descripción, un análisis e interpretación de la manifestación artística, la expresión de un punto de vista informado después de que recibí algo de información o de que investigué, la consideración del contexto cultural en todo momento, ¿verdad? Menos en la reacción inicial porque es el estudiante donde lo está incluyendo, recién donde está observando. Ahora, vamos, el uso del proceso de análisis crítico permite a los estudiantes lo siguiente, fíjate, responder con conocimiento y sensibilidad a las danzas, dramatizaciones y músicas y a trabajos de artes visuales de otros artistas, ¿verdad? Ampliar sus propios trabajos artísticos y su propia visión hacia los trabajos artísticos, hacer conexiones entre sus propias experiencias y trabajos artísticos con los diferentes modos de creación artística.
Percibir e interpretar cómo los elementos del arte, así como su contexto cultural, contribuyen al significado de las obras en danza, teatro, música y artes visuales, audiovisuales, etc. Desarrollar, compartir y justificar un punto de vista personal de manera informada acerca de la diversidad de los trabajos artísticos. Ahora, demostrar conciencia y aprecio por la importancia de las artes de la sociedad, ¿verdad? Eso es muy importante, y también sobre la forma como trabajar como audiencia. Ahora vamos al siguiente, proceso creativo. Este es un proceso importante. Recuerda que esto ayuda a la competencia de creación artística. ¿Cuál es el proceso que debemos seguir o tratar de seguir? Desafiar e inspirar al estudiante, imaginar y generar ideas, planificar, producir trabajos preliminares, explorar y experimentar, revisar y afinar los detalles, presentar y compartir, reflexionar y evaluar. Todo esto tiene que tener una retroalimentación del docente y pares, es decir, de los propios estudiantes, ¿verdad? Recuerda este ciclo de esta estrategia, proceso creativo. Ahora, fíjate, todos los estudiantes tienen la habilidad de ser creativos. El área de arte y cultura se basa en esta habilidad y busca desarrollar su capacidad de expresión y representación artística. Tomar conciencia de los sentimientos y pensamientos internos de uno mismo son un requisito previo para hacer arte. La inspiración y el pensamiento innovador surge de esta toma de conciencia y nos brinda nuevas respuestas y soluciones y nuevas preguntas por responder. Por eso es que a través de la creación y presentación de trabajos o proyectos artísticos, los estudiantes expresan y comunican sus ideas creativas en una variedad de formas y con diferentes grados de creación, de concreción y abstracción, ¿verdad? Eso es muy importante, creación, concreción y abstracción. Ahora, vamos con los desempeños, porque esto es importante. Mira, nosotros ya hemos utilizado estas dos estrategias, la apreciación y la creación de acuerdo a nuestras competencias. Ahora, fíjate, vamos a ponerlo inclusive más específico para que tú puedas entender qué es lo que hay que desarrollar o hay que hacer en clase. Toma en cuenta los desempeños de cada grado. Toma sus desempeños. ¿Qué son los desempeños? Son las acciones que vamos a ver que realiza el estudiante colocadas en las actividades y esta forman una experiencia. Estas acciones desarrollan ¿qué cosa? La competencia. Y estas acciones son un proceso que tenemos que nosotros ver en nuestra experiencia de aprendizaje y colocarlo en las actividades de manera estratégica para que el estudiante desarrolle ¿qué cosa? La competencia. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tomé los desempeños de segundo año de secundaria. ¿Dónde lo encuentras? En la programación curricular de secundaria. Ahora, fíjate, desempeño de segundo año. Entonces, yo hice mi cuadro para que puedas observar. El primero dice, describe cualidades estéticas de manifestaciones artísticas culturales diversas, empleando el lenguaje propio de las artes. Ahora, yo voy a poner un ejemplo de qué es lo que tiene que hacer el estudiante. El estudiante describe los símbolos que aparecen en un manto, perteneciente a la comunidad nativa Xanga Maranquiari, bajo Perené, y explica cómo estos se vinculan con el lugar y la comunidad donde fue creado el manto. Fíjate, este es un ejemplo del ministerio, pero puedes adaptarlo a lo que estás realizando. Entonces, coloca el desempeño y coloca un ejemplo de lo que tú puedes realizar. Ahora, fíjate, si el estudiante, de lo que el estudiante puede realizar. Ahora, fíjate, si el estudiante tiene que describir los símbolos que aparecen en un manto, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a mostrarle el manto. Esa es mi acción como docente. Mi acción como docente es mostrarle el manto y preguntarle quizás, ¿qué observan? ¿Por qué le voy a preguntar eso? Porque yo quiero la primera parte del proceso de análisis crítico, la reacción inicial, ¿verdad? La reacción inicial. Eso es muy importante. Ahora, vamos con el siguiente. Recuerda tomar en cuenta tus desempeños. Ahora, establece relaciones de correspondencia entre la manifestación artístico-cultural y sus cosmovisiones. Señala las intenciones y funciones que cumplen en un determinado contexto. A ver, fíjate, el estudiante señala que en la parte superior de una tabla de Sarwa aparecen representados los sapos y en la parte inferior un santo católico. Explica que en la actualidad en la comunidad de Sarwa se honra ambas deidades. Explica que en las tablas de Sarwa tienen función de servir como un registro de la historia de las familias. Fíjate, ¿qué es lo que hace el estudiante? Primero, tiene una razón inicial y luego tú, como docente, tienes que buscar que haya esta acción en el estudiante. Entonces lo que voy a hacer yo es preguntarle al estudiante o incentivarlo a que él describa lo que está observando. ¿Cuál sería el mensaje o qué es lo que pretende
el autor? ¿Qué es lo que observas? Ya fue la primera reacción. Ahora describe los colores, la intención, cuál es el mensaje, explica la relación que hay desde la primera impresión que has tenido. Ahora vamos a buscar las relaciones de correspondencia. Entonces vamos a plantear preguntas que nos ayuden a que el estudiante pueda realizarlo. Ahora, después de esto, el estudiante va a generar hipótesis sobre el significado de una manifestación artística o cultural. Para eso, tú como docente tienes que entregarle alguna información o plantear que el estudiante busque información, se informe, ir a la sala de IP para que el estudiante busque la información, mostrarle un video, etcétera, donde el estudiante pueda obtener la información, ¿verdad? Y es aquí donde ya genera hipótesis sobre el significado de una manifestación artística, a partir de la información que recoge y explica la relación entre los elementos que la componen, ¿verdad? Toma en cuenta la acción que el estudiante debe hacer y lo que tú tienes que realizar. Apúntalo. ¿Qué es lo que tengo que realizar en mi actividad para que el estudiante desarrolle la competencia? Una vez que tienes apuntado lo que tienes que realizar tú como docente, tenlo ahí. Tenlo en una tablita en tu cuaderno para que puedas plantear y organizar tu experiencia de aprendizaje. Ahora, vamos con los desempeños de creación artística, de nuestra competencia de creación artística. Fíjate, utiliza y combina elementos de los lenguajes artísticos, materiales, herramientas, procedimientos y técnicas para explorar sus posibilidades expresivas y lograr intenciones específicas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí el estudiante? Experimenta con el uso de la pintura, ¿verdad? Desde los colores primarios hasta los colores cálidos y fríos. En ese proceso de experimentar, el estudiante va descubriendo qué colores debe combinar, cuáles son los colores, los opuestos, hay un contraste entre los cálidos y los fríos. Comenta su proceso, cómo obtuvo las combinaciones. Para eso tú tienes que mostrarlo, ¿verdad? Aquí, ¿qué acción realizaría? Es importante que los equipos elaboren un plan de acción, pero este plan de acción tiene que ver si es viable, están los elementos necesarios o qué nos falta para obtenerlo, cuánto tiempo nos tomará en lograrlo, cómo nos debemos organizar. Ese plan tiene que ser expuesto para que tú puedas retroalimentar y sus pares también. Ya, esto es viable. Darles la fecha en la cual van a presentar el producto, tienen que tenerlo en claro. Entonces eso es muy importante. Ahora, registra de manera visual o escrita las fuentes de sus ideas, comunica sus decisiones que tomó en el proceso creativo o relación con su invención. Ahora, el estudiante describe, por ejemplo, los movimientos y elementos que ha usado en la creación de una danza. Ahora, esto lo va registrando. Para eso tú has planteado, chicos, coméntenme por favor qué movimientos han utilizado, cuáles le permiten ser más ágiles, con qué elementos se sienten más cómodos. También plantéale que el estudiante explique las posibilidades para mejoras. En cada momento, en cada interacción que tengas, pregúntale al estudiante que vaya comentando su proceso. Te das cuenta que este desempeño lo vas a ir trabajando a lo largo de todas tus actividades, en tu experiencia de aprendizaje. Ahora, por último, el estudiante explica motivos de sus decisiones. ¿Por qué lo decidió de esa manera? El significado de la danza, identifica las danzas estudiadas, por ejemplo. El estudiante presenta su producto, comunica sus logros, proceso de creación y dificultades. Eso es muy importante. Tómalo en cuenta para que puedas realizarlo en tus actividades. Ahora, ¿qué puedo hacer como docente para lograr estas acciones? Toma en cuenta los desempeños que tienen que realizar los estudiantes, es decir, las acciones para que logre su competencia, y posteriormente plantea tus acciones para que el estudiante pueda replicarlo, hacer las acciones necesarias y lograr el desarrollo de la competencia. Aquí te dejaré un link donde podrás observar un video donde explico el paso a paso de la experiencia de aprendizaje de acuerdo a esta situación significativa explicada, donde vas a poder ver todo el proceso. Vamos a ver ese video para que puedas reforzar lo aprendido. Muchas gracias, cuídate.